Saludos y bendiciones. La enseñanza de hoy es el tema del pecado del odio. Y antes vamos a iniciar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por toda la enseñanza que hemos recibido. Te suplicamos que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para llegar así a cumplir tu buena voluntad, para poder agradarte y estar siempre cerca de ti. Te suplicamos que nos ayudes a ser obedientes al recibir tu palabra, poder ponerla en práctica, Señor. Estamos aquí porque queremos aprender a amar y despojarnos de todo pecado. Te suplicamos que seas tú el que nos guíe y que nos siga enseñando. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes en esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con lo que es el odio. Y el odio es un pecado que se traduce en un sentimiento, y es un sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien. Y esto produce un deseo de dañar a ese alguien o que le ocurra alguna desgracia. El odio puede ser fundamentado o infundamentado. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del odio. Nos dice en Proverbios 10:12 que el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Entonces vemos que el odio va a poderse vencer únicamente con el amor. Y es importante que nosotros estamos viendo este tema. ¿Por qué? Porque es lo contrario, el odio es lo contrario a lo que Dios nos pide en el segundo mandamiento, de amar a nuestro prójimo. El pecado del odio es totalmente lo contrario, y aquí no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso es que vamos a ver cómo tratar este pecado. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Primera de Juan 2:9, del 9 al 12, dice así. 2:9, del 9 al 12. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, en este libro nos habla a los hijos de Dios, pero nos dice que si andamos en luz, vamos a amar a nuestro prójimo. Y si nosotros no podemos amar a nuestro prójimo y aborrecemos, entonces quiere decir que estamos en tinieblas. Y aquí nos pide que nos examinemos, porque Dios ya ha hecho una obra en nosotros y la quiere perfeccionar cada día. Entonces vamos nosotros a revisarnos si todavía nosotros tenemos un odio por alguien, para poder entregarlo a Dios, poder perdonar y poder hacer lo que nos indica la palabra de Dios para cubrir este pecado. Y solamente se puede hacer a través del amor. En Primera de Juan 3:15, nos dice su palabra: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, cuando nosotros todavía revisamos y hay un pecado de odio, quiere decir que no estamos con el Padre, que estamos haciendo lo contrario. Entonces estamos desobedeciendo. Y además dice que todo el que aborrece o el que odia a su hermano es un homicida. Y otra vez te recalco, ¿te acuerdas cuando veíamos el tema de Jezabel? Jezabel dice que es homicida, que es asesina. Entonces, cuando nosotros tenemos odio hacia alguna persona, estamos abriendo la puerta para que Jezabel entre a nosotros y nos gobierne. Y entonces este espíritu de Jezabel opere en nosotros. Y obviamente, estando en tinieblas,
como dice que si odiamos, estamos en tinieblas, pues por eso es que no llegamos a la luz. Aquí en este tema podemos nosotros examinarnos precisamente en este proceso matrimonial. Empezamos a agarrar rencor de donde podemos hacia quien pensamos que nos ha lastimado, ¿no? Y ahora sí que nuestra primera víctima es el esposo, es la esposa, es el cónyuge, porque es el primero en donde depositamos este sentimiento, como decía el concepto, donde este sentimiento lo depositamos en el cónyuge y empezamos a sentir esta repulsión y el deseo de que le pase algo. Y de ahí sigue la mujer extraña o el hombre extraño, en donde empezamos a tenerle esa repulsión. Entonces aquí debemos venir a la palabra para examinarnos y decir qué sentimiento tengo contra mi esposo, qué sentimiento tengo contra el hombre o la mujer extraña, qué sentimiento tengo contra mis vecinos, contra mis jefes, contra mis padres, contra mis hermanos, contra toda autoridad, qué sentimiento se ha generado a raíz de todo este proceso. En primera de Juan 20 dice, si alguno dice, en primera de Juan 4:20 dice, 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces aquí nos habla de que si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos, porque vamos a recordar que que Dios nos mira a todos por igual, y entonces Dios va a tener misericordia con todos, y por lo tanto pide que entre nosotros nos amemos, y quiere acuérdate que Dios quita un corazón de piedra, pone uno de carne, para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, ¿ok? Y esto es muy importante. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice primeramente que debemos andar en luz. ¿Y cómo es que vamos a andar en luz? Solamente podemos andar en luz cuando venimos a la palabra de Dios, porque acuérdate que dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces cuando nosotros a veces decimos, ¿por qué somos hijos de luz? Pues porque nosotros estamos alumbrados con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una lumbrera a nuestro camino y a nuestra vida. Entonces, cuando Dios nos dice, debes andar en luz, es porque debes andar conforme la palabra de Dios. Lo segundo es que debes renunciar al derecho, a tus derechos, para que podamos amar a nuestros hermanos. Debemos comenzar una vida a amar a Dios, porque cuando amamos a Dios, Dios nos ama, y entonces cuando hacemos su voluntad, Dios deposita todo su amor en nosotros, y nosotros debemos extender este amor hacia el prójimo. El paso para poder vencer el odio es el perdón. Lo primero es decidir perdonar, y al perdonar, purificarnos del rencor nuestra vida. Y esto lo podemos hacer con el Salmo 51, en donde le pedimos a Dios, purifícame con hisopo, lávame, crea en mí un corazón limpio y recto delante de ti. Entonces ahí es cuando empezamos a dar un paso para que venga el amor de Dios hacia nosotros y nosotros lo podamos extender. Debemos cuidar nuestro corazón de no estar cometiendo pecado. Entonces cuando nosotros, ¿te acuerdas que la enseñanza pasada vimos que nosotros debemos estar cuidando nuestro corazón? Pero el cuidado del corazón es para no dejar entrar el pecado, más bien no dejarlo que dé a luz el pecado. Y debemos de tener una relación con Dios. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, pues no va a poder fluir el amor de Dios en nosotros y vamos a andar en tinieblas, porque si no venimos a la palabra de Dios, vamos a tener una vida en tinieblas.
Y la única forma de poder dar amor y vivir en la fe es vivir en Cristo, ya que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como el perdonar solamente vamos a poder perdonar si vivimos en Cristo. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros amemos? Porque mira, Dios ve a las personas con odio alejadas de Él. Y también una persona que guarda odio es amargada, vive en pleitos, es envidiosa, es cruel, juzga, critica, daña, mira el pecado ajeno y no el propio. Y el odio hace a una persona con una mente peligrosa, porque la persona con odio empieza a maquinar una serie de cosas para poder dañar al otro. Y en su mente genera una historia de venganza que le satisface. Y esto es derivado a un mecanismo de defensa, en donde a través de la imaginación puede vengarse de su contrincante, de su enemigo, de la persona que odia. Nosotros, mira, acá te acabo de listar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas que hace una persona con odio y las debes revisar si tú has llegado a sentir, sobre todo en este proceso en el que nos encontramos, si tú has llegado a sentir o has llegado a realizar estas 8 cosas, con que hayas hecho una, ya estás del otro lado de las tinieblas, porque ya dando un pie a una, ya se da pie a todo, pero con una estamos en tinieblas. Que si lo has hecho con la mujer o el hombre extraño, con quien pensamos que a veces son los culpables de la destrucción de nuestro matrimonio, cuando realmente los únicos que destruimos nuestro matrimonio fuimos nosotros. Pero mira, cuando nosotros estamos en este proceso, con el odio que le generamos a la otra persona, ya sea al cónyuge y al hombre o mujer extraña, nos volvemos amargados. Empezamos a generar pleitos. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos visto involucrados en pleitos con el propio cónyuge, reclamando, peleando, discutiendo? Inclusive la mujer y el hombre somos muy dadas, las mujeres a jalonear y los hombres a soltar golpes. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos visto en una situación de tensión por el odio? Nos volvemos envidiosos, empezando a compararnos con las otras personas, con el hombre o la mujer extraña. Empezamos a compararnos y eso genera envidia, ¿no? Envidia porque nos genera celos de que otra persona esté con mi cónyuge, y entonces ahí me vuelvo una persona envidiosa, amargada, enojada porque mi cónyuge está con otra persona y no conmigo. Nos volvemos crueles y esto nos llega a pasar porque cuando regresa el cónyuge empezamos a soltarles palabras que los envenenan, palabras que los dañan, palabras que los hacen sentir mal, y entonces ahí nosotros estamos siendo crueles. Otro ejemplo de que nos volvemos crueles con el odio es cuando no les dejamos ver a nuestros hijos y entonces utilizamos a los hijos para dañar al cónyuge. Y no solamente la crueldad es para el cónyuge, sino la crueldad se extiende a nuestros propios hijos, pero el odio nos ciega y empezamos a generar estas conductas. También la persona con odio empieza a juzgar, y al juzgar los ojos del entendimiento son cerrados y los oídos son cerrados. Es como este pecado cierra los ojos. Y el único que puede venir a lavarnos es Cristo. ¿Recuerdas que un día Jesús le dijo a un ciego que se echara lodo y luego se lavara en una fuente? Entonces esto quiere decir que Jesús es el único que quita el lodo, que Él es el agua viva que va a quitar el lodo de nuestros ojos, pero el lodo es el pecado, es el odio que nosotros sentimos, y solamente viniendo a Cristo es como se va a poder quitar esta ceguera. Y ya, pero cuando ya nos damos cuenta, cuando ya somos limpiados, ya nos dimos cuenta de todo el estrago que nosotros ocasionamos.
Y bueno, una persona que juzga no va a poder ver sus propios pecados y así no va a poder avanzar y empieza a juzgar. Es que el cónyuge hizo esto, es que el cónyuge es quien está en adulterio, es que el cónyuge es quien es desobligado y no cumple aquí sus obligaciones. Y entonces empezamos a generar una serie de cosas y además extendemos y vamos a ir repartiendo nuestra amargura, dejándola en los que nos escuchan. Otra característica de una persona con odio es que critica. Y aquí una persona que critica ha depositado, esto es un mecanismo de defensa, porque una persona que critica deposita todo lo feo que tiene la propia persona, lo deposita en las otras personas. Y así empieza a ver sus propios defectos en los demás. Y entonces empieza una situación de crítica. Y la otra, empieza a criticar porque desea lo que el otro hace y entonces por eso empieza a criticar porque como no lo puede tener, porque no lo puede hacer, entonces empieza a criticar y entonces aquí se vuelve un círculo donde es muy difícil salir porque no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. Pareciera que la parte que se queda con el odio es la parte dañada, la parte víctima, y no, realmente no hay víctimas en esta situación. Otra de las situaciones de una persona con odio es que va a generar daños muy graves y podemos ver el odio de personas que alguna vez dijeron que nos amaban, que alguna vez pensaron que amaban a otra persona y el que se les haga un rencor, empieza a crecer ese rencor hasta hacerse un odio, hasta dañar a la otra persona. Y el daño que puede producir es desde causar alguna lesión, golpes, hasta causar la propia muerte. Yo hace tiempo veía en las noticias cuando los cónyuges tienen tanto odio y y quieren matar o lastimar, pero con mucha saña, ya con mucho dolor a la otra persona. Y vemos cuando estos cónyuges avientan ácido a sus parejas y esto termina en una catástrofe muy fea, dañando la vida de una persona, pero es lo que produce el odio. También en una noticia hace como 3 meses llegué a ver en el estado de Puebla, aquí en México, en la que un hombre mató a su familia porque la esposa ya no le permitía estar con ella nada más, pero sí le permitía venir a ver a sus hijos, pero él no le importaban los hijos, él estaba muy destrozado porque no podía ver a su esposa. Y entonces en este odio, en este rencor, les dio yogurt envenenado y acabó con la vida ni siquiera acabó con la vida de la esposa, acabó con la vida de sus hijos por este odio. Y entonces cuando entrevistan a este hombre, él decía, es que yo quería dañarla a ella, que sufriera, y al querer verla sufrir, dañó a sus hijos. Entonces, imagínate qué delicado es el odio, hasta dónde puede llegar. Y tú, muy en tu corazón, le puedes pedir a Dios que te escudriñe y saque todas esas acciones de venganza que alguna vez planeaste y se las entregues a Dios. Arráncalas, sácalas de raíz, que estas raíces de amargura no crezcan más, porque primero acuérdate que todo pecado se nace del corazón, pero da a luz cuando ya lo hacemos. Entonces tienes que pedirle a Dios que saque toda raíz de amargura para que no se cometa ninguna tragedia. Y bueno, el odio pues hace una mente peligrosa y produce todo este estrago. Y debemos nosotros también escudriñarnos en un punto muy importante. No sé si te has escuchado que tú empiezas a decir, es que esta persona me cae mal, y mi vecina me cae mal, y la mujer extraña me cae mal, y mi cónyuge me cae mal, y los compañeros de mi trabajo me caen mal, y mis vecinos me caen mal, y mis hijos me caen mal, y mis padres me caen mal, y entonces todo mundo le cae mal. Entonces cuando escuchamos a estas personas que escuchamos que dicen me cae mal, esta persona tiene serios problemas con el odio y ya está dando a luz el pecado del odio. Y esta palabra de me cae mal es el disfraz para decir yo odio a esas personas, es decir, no tolero, me causan repulsión. Pero como no podemos decir odio a esa persona, me causa repulsión, entonces empezamos y se disfraza en un me cae mal. Y entonces tenemos que
que revisarnos, porque es así como Satanás disfraza las palabras. Lo disfraza, como no podemos decir odio a esa persona, entonces lo disfraza en, ay, es que nos cae mal, ¿no? Entonces debemos revisarnos cómo estamos hablando y qué está saliendo de nuestra boca, qué está saliendo, qué está brotando de nuestro corazón. ¿Y qué produce el odio en mi vida? Bueno, el odio produce miseria, el odio quita la paz, el odio nos victimiza, el odio nos enferma, porque una persona que está en constante enojo y odio con las personas les puede dar gastritis, cáncer, úlceras, estrés y pues todo lo que conlleva la amargura. Y quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El odio va junto con la venganza. El odio es como homicidio, es similar al pecado de homicidio. El odio es satánico, el odio trae condenación. Entonces, por todas estas situaciones, nosotros debemos despojarnos y renunciar al odio. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a vencer el pecado del odio? Pues lo vamos a vencer como ya lo veíamos, primeramente con pedir perdón a Dios y pedirle que nos extienda de su perdón para nosotros poder extender el perdón hacia las personas. Y una vez perdonando, vamos a soltar la ofensa y nos vamos a llenar de amor, de tolerancia, de mansedumbre y bondad. Vamos a buscar siempre amar y no juzgar. Y en el momento en el que nos encontramos juzgando, vamos a cancelar y nos vamos a voltear a revisar a nosotros mismos. Yo alguna vez leí que dice, quita la lupa que tenemos para juzgar al otro y trae el espejo para que te puedas examinar. Entonces vamos a quitar la lupa para estar juzgando y nos vamos a examinar cada día más. Cuando yo vea esta persona me está desagradando, me voy a revisar, bueno, ¿por qué me está desagradando? Y me voy a revisar a mí mismo. Y vamos a vencer, acuérdate, perdonando, amando y anulando el odio. Y el único camino hacia el amor y el único camino para vencer el odio es Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Le vamos a decir a Jesucristo, te cedo mis derechos de venganza, porque tuya es la venganza y tú pagarás. Y nos vamos a revestir del amor que Dios nos da y entonces nos vamos a despojar del viejo hombre y nos vamos a revestir en amor. Pero debemos de tomar porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Y por qué nos está dando un espíritu de amor? Porque nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso mismo, porque quiere que con nuestro dominio propio nosotros podamos amar, pero Él nos dota de ese amor. Ese amor no podría salir de nosotros jamás. Tenemos que venir a la fuente que es Cristo para llenarnos de ese amor y despojarnos. Y ahora sí, vengo, me doto de ese amor y entonces puedo dejar las vestiduras de odio y revestirme de amor, revestirme como hijo de luz. Y me voy a revestir como hijo de luz porque voy a andar con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, sus mandamientos son dos, amar a Dios y amar al prójimo. Y dice, quien ama a Dios y no ama al prójimo, pues no es así. Y porque el tal es mentiroso. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a amar en cualquier circunstancia, poder soltar la ofensa de lo que nos hayan hecho y dejar la venganza a Dios, porque si no, los únicos damnificados vamos a ser nosotros, los únicos dañados vamos a ser nosotros. Y sobre todo en este proceso que ahorita a lo mejor estaríamos batallando con la mujer extraña, vamos a cederle nuestro derecho a Dios y Dios va a depositar un amor y una misericordia por las personas que nos lastimaron, que creemos que nos lastimaron, porque acuérdate que estamos muy conscientes de que las únicas que destruimos el matrimonio fuimos nosotros. Entonces espero que esta enseñanza haya traído mucha luz a tu vida y vamos a hacer una oración. A mí trajo mucha luz a mi vida saber que soy una hija de Dios y saber que debo llenarme de la fuente que es Dios para poder extender ese perdón y ese amor hacia las demás personas. Y bueno, vamos a terminar con una oración.
Señor, en esta hora venimos ante ti pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestros deseos de venganza, por el odio, por el rencor, por los pleitos, las envidias, la crueldad de nuestro corazón. Te pedimos perdón por haber juzgado, criticado, dañado y mirado el pecado ajeno y no el propio nuestro. Nosotros te pedimos, Señor, que con tu luz, con tu palabra, nos ayudes a vencer el odio con amor, con perdón y con tolerancia. Te pedimos y te suplicamos que pongas en nosotros un espíritu humilde, manso y bondadoso, Señor. Permítenos buscar el amor, buscar la paz, buscar tu santidad, Señor. Nosotros en esta hora renunciamos a todo pecado de odio, a todo rencor que se quiera generar en nuestro interior. Nosotros renunciamos, Señor, y echamos fuera de nuestra vida. Y te suplicamos que venga a reinar tu luz, tu paz, tu amor en nosotros, Señor. Danos de ese amor, llénanos, Espíritu Santo, de tu amor para poder extenderlo, Señor, para poderlo extenderlo aún a la mujer extraña, a nuestro cónyuge, Señor, por el cual estamos aquí en la brecha, y poder extender ese amor a la mujer y al hombre extraño, Señor. No guardar la ofensa, porque tuya es la venganza, Señor. Y sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad y huestes de maldad. Te damos gracias por tu enseñanza, Señor, por la luz que nos das, por tu revelación, Señor, y por tu palabra. Nosotros queremos ser hijos tuyos, Señor. Nosotros queremos ser hijos de luz, Padre Celestial. Por eso es que venimos ante ti, Señor, para poder amar, Señor, y que tu palabra, como dice en Proverbios 10:12, se cumpla, Señor, en nuestra vida, que el amor cubra todas las faltas y todas las transgresiones, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y muchas gracias por haber estado en esta enseñanza y esperamos que vengas a la otra enseñanza. Vamos a ver la envidia y vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras para poder despojarnos y seguir despojándonos de estos pecados y avanzar cada día más. Muchas gracias y bendiciones.